Hoy vamos a revelar la verdad detrás de la sonrisa de Sebastián Rulli. Un problema de salud estuvo a punto de destruir su carrera para siempre. El galán de telenovelas que hoy conoces pasó hambre, durmió en el frío y lloró en soledad, lejos de las cámaras. Es una historia que pocos se atrevieron a contar. ¿Qué fue lo que realmente le sucedió a Sebastián Rulli? Hoy descubrirás la dolorosa verdad que cambiará para siempre tu forma de ver a este actor. Buenos Aires, Argentina, 1975. En este día nació Sebastián Rulli, hijo de una familia de clase media que jamás imaginó que su niño se convertiría en una de las grandes estrellas de la televisión latina. Sin embargo, el camino hacia el estrellato estaría marcado por sacrificios desde muy temprano. En la capital argentina, entre edificios históricos y calles bulliciosas, la familia Rulli llevaba una vida sencilla y tranquila. El padre trabajaba en una oficina, la madre se dedicaba al hogar con esmero, y el pequeño Sebastián crecía como cualquier otro niño del barrio. En las frías mañanas de Buenos Aires, iba a la escuela con su uniforme bien planchado, cargando cuadernos y sueños. Desde pequeño llamaba la atención por su belleza distinta, los ojos verdes, herencia de sus ancestros europeos, y una sonrisa cautivadora hacían que maestras y vecinas comentaran que ese niño tenía futuro, aunque nadie imaginaba cuál. En la adolescencia, mientras sus amigos soñaban con ser médicos, abogados o ingenieros, Sebastián se sentía atraído por el mundo del entretenimiento. Miraba telenovelas a escondidas, algo que muchos chicos de la época no se atrevían a admitir, y recortaba fotos de modelos de revistas, imaginándose algún día en esas mismas páginas. La casa de los Rulli era modesta pero cálida. En la cocina, el aroma del pan casero que su madre horneaba los domingos, en la sala, un televisor antiguo alrededor del cual la familia se reunía, en el cuarto que compartía con su hermano, pósters de ídolos convivían con tareas escolares. A los 15 años comenzó a trabajar como repartidor en una panadería local para ganar su propio dinero. Se despertaba antes del amanecer para hacer entregas antes de ir a la escuela. El sueldo era poco, pero para él significaba el primer paso hacia la independencia que tanto anhelaba. Fue en esa etapa cuando un cazatalentos de una agencia de modelos lo vio en la calle y dejó una tarjeta a sus padres. Al principio dudaron. Les preocupaban los riesgos del mundo de la moda, los estudios del hijo y el futuro incierto de esa profesión. Pero el brillo en los ojos de Sebastián cuando hablaba de su sueño era imposible de ignorar. La familia no tenía dinero para invertir en books fotográficos ni ropa costosa. Sebastián usaba prendas de su primo mayor, ajustadas por su madre en una vieja máquina de coser. Sus primeras fotos fueron simples, tomadas en el patio de casa, con un fondo improvisado de sábanas blancas. Las conversaciones sobre el futuro eran frecuentes y, a veces, tensas. El padre, un hombre tradicional, soñaba con ver a su hijo graduado en una profesión estable. La madre, aunque preocupada, era su mayor apoyo y repetía que lo más importante era verlo feliz. El hermano mayor lo molestaba llamándolo artista, pero en el fondo lo admiraba por su valentía. Aquel niño de Buenos Aires aún no lo sabía, pero estaba a punto de tomar la decisión que cambiaría su vida para siempre. En su cuarto sencillo, mirando por la ventana las luces de la gran ciudad, soñaba con un futuro brillante sin imaginar las duras pruebas y las grandes victorias que lo esperaban. Era apenas el comienzo de una historia que inspiraría a millones, demostrando que los sueños, por improbables que parezcan, pueden hacerse realidad. A los 23 años, Sebastián tomó la decisión definitiva. Mientras otros jóvenes se preocupaban por fiestas y diversiones, él hacía las maletas para seguir una carrera como modelo en Europa. Aquella mañana de domingo, su habitación se sentía distinta. La mochila abierta sobre la cama hacía evidente lo que la familia intentaba postergar: su hijo se iba. Sobre el escritorio descansaban un pasaporte nuevo y un boleto solo de ida a Milán, Italia, la ciudad que se convertiría en su nuevo hogar. La madre, con lágrimas que trataba de ocultar, doblaba cada prenda con cuidado. Sus manos temblaban al guardar el abrigo que había comprado en cuotas, sabiendo que los inviernos europeos serían mucho más duros que los de Buenos Aires. En un bolsillo escondió un pequeño rosario y una foto familiar, para que nunca se sintiera completamente solo. El padre, hombre de pocas palabras, intentaba mantenerse firme, pero su voz quebrada al dar los últimos consejos lo delataba. «Cuídate, hijo.
Recuerda siempre quién eres y de dónde vienes, repetía, ajustando una corbata que no necesitaba ajuste, solo para disimular la emoción. Las lágrimas insistían en aparecer. En la cocina, su abuela preparaba la última comida en familia. El aroma del asado tradicional argentino llenaba la casa, mezclándose con el sabor agridulce de la despedida. Con su ternura habitual, colocó en la mochila de Sebastián un pequeño cuaderno con recetas escritas a mano. Para cuando sientas nostalgia de casa, le dijo con una sonrisa suave que escondía la tristeza. Los amigos del barrio también llegaron a despedirse. Algunos no comprendían por qué cambiaba la seguridad de su hogar por una aventura incierta, otros lo admiraban en silencio, deseando tener el mismo coraje. Su mejor amigo, Pablo, prometió escribirle cartas todas las semanas. Eran tiempos sin WhatsApp ni redes sociales, cuando la distancia se medía por los días que tardaba una carta en llegar. En el cuarto que compartiría por última vez con su hermano, Sebastián pasó la noche en vela. Observó cada rincón, cada póster en la pared, cada marca en el techo que conocía tan bien. Su hermano, fingiendo dormir, también estaba despierto, imaginando cómo sería despertar al día siguiente sin las bromas ni las provocaciones habituales. La mañana de la partida llegó con un desayuno silencioso. El pan caliente que su madre siempre preparaba parecía tener un sabor distinto, quizá porque sabía que tardaría mucho en volver a probarlo. Nadie dijo nada, pero todos entendían que ese momento quedaría grabado para siempre en sus memorias. En el aeropuerto, cargando una maleta que pesaba menos que sus sueños, Sebastián intentaba mostrarse más fuerte de lo que realmente era. En la fila del check-in apretaba con fuerza el contrato de la agencia de modelos, un papel que prometía un futuro brillante, pero que en ese instante resultaba tan aterrador como emocionante. El último abrazo familiar fue rápido, sabía que si se detenía demasiado podría arrepentirse. Cruzó la puerta de embarque mirando hacia adelante, aunque su corazón quedó dividido entre dos mundos. En su mente repetía como un mantra: va a salir bien, tiene que salir bien. Ya en el avión, sentado junto a una señora amable que notó su nerviosismo, miró por la ventana como su querida Buenos Aires quedaba atrás. Las calles donde jugaba, la escuela, las canchas donde corría detrás del balón con sus amigos, todo se veía pequeño desde arriba. Pero sus sueños, esos eran demasiado grandes para caber en cualquier vista aérea. En ese momento era solo un chico de 15 años, con una mochila al hombro y el corazón apretado, volando hacia lo desconocido. No sabía que ese viaje sería apenas el inicio de otro mucho más grande, uno que lo transformaría de un adolescente tímido en una de las grandes estrellas de la televisión latina. A veces, para alcanzar las estrellas, hay que atreverse a dar un paso más grande que la pierna. Los primeros años fueron brutalmente difíciles. Sebastián dormía en habitaciones diminutas, comía lo mínimo para ahorrar y enfrentaba la soledad en países donde apenas hablaba el idioma. En una entrevista conmovedora reveló que llegó a pasar hambre en Milán, pero su orgullo le impedía pedir ayuda a su familia. Su primera habitación era tan pequeña que apenas cabía una cama individual. Las paredes descascaradas tenían manchas de humedad y el baño era compartido con otros 5 modelos principiantes. En invierno, el calefactor roto convertía las noches en una prueba de resistencia. Para no congelarse, dormía con toda la ropa puesta, incluso con el abrigo que su madre le había comprado. Las comidas se calculaban con precisión matemática. En el supermercado contaba cada centavo 2 veces. Pasta, pan y huevos eran la base de su alimentación. Cuando conseguía algún trabajo, se daba el lujo de comprar frutas o verduras. A veces pasaba el día entero con solo un pedazo de pan y café, guardando el poco dinero que tenía para pagar el alquiler. Con su book bajo el brazo recorría las calles de Milán, París y Madrid, escuchando no una y otra vez. Pero fue esa persistencia la que finalmente lo llevó a su primer gran logro, un contrato con una de las agencias de modelos más importantes. En las noches solitarias, sentado en el alféizar de la ventana de su minúscula habitación, observaba las luces de la ciudad y escribía cartas a casa. Mentía. Decía que todo estaba bien, que había comido, que el trabajo marchaba perfecto. El orgullo le impedía confesar la verdad, que a veces lloraba de hambre, de frío y de nostalgia. En París compartía un apartamento con otros 3 modelos, cada uno hablaba un idioma distinto y la comunicación era una mezcla improvisada de gestos y palabras sueltas.
Por las noches, cuando todos dormían, estudiaba francés con libros usados comprados en un mercadillo callejero. Practicaba frente al espejo agrietado del baño, repitiendo palabras una y otra vez. Madrid fue especialmente desafiante. El acento argentino lo delataba en cada prueba, y muchos directores de casting le decían que debía neutralizar su forma de hablar. Pasó horas interminables repitiendo palabras en español castellano, intentando borrar sus orígenes de la voz, algo que hoy admite haber sido doloroso, pero necesario. En las agencias enfrentaba filas interminables de jóvenes tan guapos como él, todos soñando con la misma oportunidad. Algunos días realizaba hasta 10 castings distintos, atravesando la ciudad a pie para ahorrar el dinero del metro. Sus zapatos, ya gastados, recibían remiendos improvisados con pegamento y cartón. La nostalgia de casa era una compañera constante, especialmente en fechas como su cumpleaños o la Navidad, cuando la soledad pesaba aún más. Guardaba como un tesoro la foto de su familia que su madre había escondido en el abrigo, ya desgastada de tanto sostenerla. El rosario, regalo materno, se convirtió en su amuleto de la suerte en cada prueba. Hubo momentos en los que estuvo a punto de rendirse. En una ocasión, después de un día particularmente duro en el que un director de agencia le dijo que no tenía perfil para modelo, llegó a calcular cuánto costaría un pasaje de regreso a Buenos Aires. Pero algo dentro de él, tal vez terquedad, tal vez destino, lo empujaba a continuar. El cambio comenzó cuando una importante agencia de Milán vio algo especial en aquel joven argentino que, incluso después de tantos no, mantenía un brillo decidido en la mirada. Su primer trabajo importante fue para una marca de jeans. No era la portada de Vogue con la que soñaba, pero fue suficiente para poder alquilar una habitación solo para él y, por primera vez, hacer 3 comidas al día. Años más tarde, ya establecido como actor, Sebastián confesaría en entrevistas que esos años de lucha fueron fundamentales para forjar su carácter. El hambre le enseñó el valor de cada logro, el frío, la importancia del calor humano, y la soledad, que a veces es necesario quedarse completamente solo para encontrarse a uno mismo. 1995 marcó un punto de inflexión. Sebastián recibió una invitación para trabajar en México, el país que cambiaría su vida para siempre. Lo que parecía solo un trabajo más como modelo se transformó en algo mucho mayor cuando un director de televisión lo vio en un comercial. México no estaba en los planes de Sebastián. Tras años de lucha en Europa, había construido una carrera estable como modelo, pero cuando su agente lo llamó para hablarle de una oportunidad en tierras mexicanas, algo dentro de él le dijo que debía aceptar. Era un contrato de 3 meses para una campaña de moda. Tiempo suficiente, pensó, para conocer un nuevo país y luego regresar a Europa. La llegada a la Ciudad de México fue un choque de colores, sabores y cultura. El aire cálido y picante, tan distinto al frío europeo, lo recibió como un abrazo. Las calles bulliciosas, el sonido de los mariachis y el aroma de la comida en cada esquina hacían que todo se sintiera intenso y vibrante. Su primer apartamento estaba en una calle agradable de la zona rosa, donde los vecinos lo recibieron con risas y platos de comida típica. Durante los primeros días luchaba con las palabras. Su español, aunque argentino, tenía un acento europeo tras tantos años fuera, y las expresiones mexicanas lo confundían. Órale, chido, qué padre sonaban como un idioma nuevo. Poco a poco, entre charlas con vendedores de tacos y taxistas, fue aprendiendo la manera mexicana de hablar. El trabajo como modelo marchaba bien. Hacía comerciales, desfiles y sesiones para catálogos. En una de esas sesiones, para una reconocida marca de ropa, ocurrió el momento que lo cambiaría todo. El fotógrafo le pidió que interpretara distintas emociones frente a la cámara. Sin saberlo, estaba siendo observado por Ernesto Díaz, un importante director de televisión que se encontraba en el estudio por casualidad. Díaz quedó impresionado con la naturalidad de Sebastián. Durante un descanso se le acercó con una pregunta inesperada: ¿has pensado en ser actor? Sebastián se rió, creyendo que era una broma. Al fin y al cabo, era solo un modelo que apenas dominaba el español mexicano. Pero el director hablaba en serio. Una semana después estaba en su primera prueba para televisión. El papel era pequeño, apenas 3 líneas en una telenovela de la tarde. Sus manos sudaban tanto que apenas podía sostener el guión. En la sala de espera,
Otros actores más experimentados lo miraban con desconfianza. Otro modelo que quiere ser actor, pensaban. Pero cuando entró a la sala de pruebas, algo mágico sucedió. El nerviosismo se transformó en energía. Esas 3 líneas simples cobraron vida en su voz. El director, observando con atención, le pidió que improvisara una escena. Sin pensarlo demasiado, Sebastián recurrió a sus propias experiencias de soledad y nostalgia por casa para crear un momento genuino y cargado de emoción. La audición se convirtió en una clase improvisada que duró casi 2 horas. El director trabajó con él, le enseñó técnicas básicas de actuación, corrigió su postura y lo ayudó con la pronunciación. Al final, no solo le ofreció el pequeño papel para el que había ido a audicionar, sino también la oportunidad de estudiar actuación en la escuela de la televisora. Lo que estaba planeado para ser solo 3 meses se convirtió en 6, luego en un año. Aquel pequeño papel en la telenovela de la tarde comenzó a abrirle nuevas puertas. En sus horas libres, Sebastián estudiaba actuación con una dedicación casi obsesiva. Grababa sus líneas y las escuchaba una y otra vez, trabajando incansablemente para suavizar su acento. Veía telenovelas mexicanas antiguas para comprender el estilo de actuación local y el dinero que ganaba como modelo lo invertía en clases particulares de interpretación, dicción e historia del teatro. Su apartamento en la zona rosa se transformó en un pequeño centro de estudios. Las paredes se cubrieron de anotaciones sobre técnicas de actuación y el espejo del baño se llenó de post-its con expresiones mexicanas que debía practicar a diario. Por las noches, después de clases y grabaciones, caminaba por las calles de la Ciudad de México, ahora su nuevo hogar. Se sentaba en pequeñas fondas observando a la gente, estudiando sus gestos, sus expresiones y su manera de hablar. Cada persona era, para él, una lección viva de actuación. Poco a poco, México dejó de ser un destino temporal para convertirse en su hogar permanente. El calor humano del pueblo mexicano, tan distinto de la formalidad europea, lo conquistó por completo. Fue allí, entre tacos y telenovelas, donde el chico que había salido de Buenos Aires soñando con ser modelo descubrió su verdadera vocación, contar historias a través de la actuación. Lo que comenzó como una invitación casual para un trabajo de 3 meses se transformó en una nueva vida. México no solo cambió su carrera, cambió su corazón. Y aquel comercial, que pudo haber sido solo una línea más en su portafolio, terminó siendo el primer capítulo de una historia de éxito que continúa hasta hoy. Sin embargo, el camino para consolidarse como actor estuvo lejos de ser sencillo. Sebastián enfrentó prejuicios constantes por venir del modelaje. Escuchó risas durante sus pruebas y llegó a tomar más de 15 talleres distintos de actuación para demostrar su valía. Al principio, muchos actores lo llamaban a sus espaldas el guapo que no sabe actuar, y algunos directores ni siquiera querían darle una oportunidad, asumiendo que era solo una cara bonita sin talento. En las clases de actuación siempre se sentaba en la primera fila, anotando cada detalle. Su cuaderno estaba repleto de observaciones, desde técnicas de respiración hasta diferentes formas de interpretar una misma escena. Mientras otros alumnos salían de fiesta después de clase, él se quedaba practicando frente al espejo, grabando y regrabando sus escenas hasta el agotamiento. Cada taller era una nueva oportunidad de aprender, desde el teatro clásico hasta el método Stanislavski. Sebastián absorbía todo como una esponja. Gastó todos sus ahorros en clases, llegando a tomar hasta 3 cursos distintos al mismo tiempo. Dormía apenas 4 horas por noche, dividiendo su tiempo entre estudios, grabaciones y ejercicios de dicción. Pero en 2007 llegó el año que casi lo destruye todo. Durante las grabaciones de la telenovela Pasión, Sebastián comenzó a sentir fuertes dolores en la columna. Al principio intentó ignorarlos, recurriendo a analgésicos y continuando con las grabaciones. Las largas jornadas caracterizado como su personaje, muchas veces en escenas de acción o montando a caballo, solo agravaban el problema día tras día. Hasta que una mañana, al intentar levantarse de la cama, el dolor fue tan intenso que no pudo moverse. Fue trasladado de urgencia al hospital. Los médicos fueron contundentes, o se sometía a una cirugía de emergencia o existía el riesgo real de quedar paralizado. El miedo a no poder actuar nunca más lo consumía. En las noches previas a la operación, acostado en la cama del hospital, lloraba a escondidas pensando que todo su esfuerzo podía haber sido en vano.
La cirugía duró 8 horas. Cuando despertó, la primera pregunta que hizo fue si podría volver a actuar. El médico respondió con sinceridad: depende de ti y de tu dedicación a la recuperación. Para Sebastián, eso fue suficiente. Si existía una mínima oportunidad, estaba dispuesto a luchar por ella. La recuperación fue brutal. Fueron meses de fisioterapia intensiva, dolores constantes y una incertidumbre que lo acompañaba a cada paso. Al principio, incluso caminar representaba un desafío. Cada pequeño movimiento requería concentración y provocaba dolor. Las noches eran largas y el miedo a no recuperarse por completo lo mantenía despierto. Pero Sebastián decidió transformar ese momento oscuro en motivación. Durante el tiempo que estuvo obligado a quedarse en casa, comenzó a estudiar sobre salud, nutrición y anatomía. Leía libros médicos, veía documentales sobre la recuperación de atletas e investigaba casos similares al suyo. Desarrolló un diario detallado de su rehabilitación, anotando cada progreso, por pequeño que fuera. Creó su propio programa de ejercicios, combinando lo aprendido en fisioterapia con rutinas de yoga y pilates. Su sala se convirtió en un pequeño gimnasio improvisado, y cada día aumentaba un poco más la intensidad de los ejercicios, decidido a recuperar no solo su cuerpo, sino también su carrera y sus sueños. Los ejercicios, siempre respetando los límites de su cuerpo. Su alimentación también cambió de forma radical. Sebastián investigó a fondo sobre alimentos antiinflamatorios, suplementos para la recuperación muscular y vitaminas esenciales para la regeneración de los nervios. El refrigerador, que antes solía estar lleno de comida rápida debido al ritmo acelerado de las grabaciones, ahora se encontraba repleto de alimentos naturales y orgánicos. Lo que pudo haber sido solo un periodo oscuro de recuperación terminó convirtiéndose en una verdadera revolución en su vida. Desarrolló un programa integral de ejercicios y alimentación que mantiene hasta el día de hoy, inspirando a otros actores y seguidores a cuidar mejor su salud. Cuando finalmente regresó a los sets de grabación, Sebastián ya no era el mismo. Estaba más fuerte, no solo físicamente, sino también mentalmente. La experiencia de estar a punto de perderlo todo le hizo valorar aún más su profesión. Cada escena, cada palabra frente a las cámaras, adquirió un nuevo significado. El matrimonio con Cecilia Gayano en 2008 parecía un auténtico cuento de hadas, pero con el tiempo se transformó en una pesadilla. Todo estaba dado para una historia perfecta: el galán de la televisión, la hermosa presentadora y una ceremonia de ensueño en una iglesia histórica de la Ciudad de México. Las revistas lo llamaron la boda del año, con la pareja sonriente ocupando todas las portadas. Al inicio, la vida juntos parecía idílica. Vivían en una hermosa casa a las afueras de la ciudad, decorada con cuidado por ambos. Los domingos por la mañana desayunaban en la terraza, soñando y haciendo planes para el futuro. Cuando descubrieron que serían padres, la felicidad pareció completa. Santiago nació en un día soleado de primavera, llenando de alegría el hogar. Sin embargo, después del nacimiento de su hijo comenzaron a aparecer las primeras grietas en la relación. Las largas jornadas de grabación de Sebastián, sumadas a la intensa rutina de Cecilia como presentadora, dejaban cada vez menos espacio para la vida familiar. Las discusiones, antes esporádicas, se volvieron frecuentes. El cansancio, la presión de la fama y las expectativas externas comenzaron a desgastar el matrimonio. El divorcio en 2011 fue solo el inicio de una batalla mucho más dura. El anuncio público resultó devastador y la prensa mexicana convirtió cada detalle en un titular sensacionalista. Sebastián se encontró en el centro de un huracán mediático, con su vida personal expuesta y analizada en programas de chismes. Cayó en una profunda depresión. Por primera vez, el galán de telenovelas no podía sonreír ni siquiera frente a las cámaras. En sus propias palabras, me sentía un fracaso total. Me avergonzaba ser un hombre divorciado, no haber logrado mantener unida a mi familia. Durante las grabaciones necesitaba hacer pausas constantes para recomponerse emocionalmente. Por las noches, solo en su nuevo departamento vacío, las paredes parecían cerrarse sobre él. El lugar que debía ser un refugio se transformó en una prisión de recuerdos. Fotos antiguas aún guardadas en cajas de la mudanza, juguetes de su hijo dispersos en el cuarto que había preparado para él, regalos de boda que nadie quiso llevarse. Cada objeto era un recordatorio doloroso de lo que había perdido.
La situación empeoró cuando comenzaron los problemas para ver a su hijo. Sebastián enfrentó acusaciones injustas de ser un padre ausente, cuando en realidad luchaba incansablemente en los tribunales por su derecho a estar con Santiago. Fueron años de batallas legales, titulares sensacionalistas y noches sin dormir. Cada visita negada era una herida más en su corazón. Las audiencias judiciales resultaban agotadoras. Sebastián guardaba como tesoros cada dibujo, cada fotografía y cada nota escrita por su hijo, pruebas silenciosas de su compromiso como padre. Mantenía un registro detallado de cada intento de contacto, de cada regalo enviado y de cada llamada realizada. Su agenda profesional estaba organizada de tal forma que siempre pudiera estar disponible si surgía una oportunidad para ver a Santiago. En medio de esta tormenta emocional, Sebastián tomó una decisión crucial: buscar ayuda profesional. Comenzó terapia, un paso que sigue siendo tabú para muchos hombres latinos. En las sesiones aprendió a enfrentar la culpa, la ira y la tristeza. Descubrió que ser un padre divorciado no lo hacía menos padre y que sus propias experiencias de lucha y superación podrían, algún día, servirle de ejemplo a su hijo. El dolor del divorcio y la batalla por la custodia lo transformaron profundamente. En entrevistas comenzó a hablar abiertamente sobre la salud mental masculina, rompiendo estigmas y animando a otros hombres a buscar ayuda cuando la necesitaran. Su honestidad al hablar de sus momentos más oscuros conmovió a muchos seguidores que atravesaban situaciones similares. En 2020, Sebastián volvió a estar en el centro de la polémica al decidir no vacunarse contra el COVID-19. Su postura generó conflictos en los sets de grabación y dividió opiniones. Aún así, enfrentó las críticas manteniendo su posición, mostrando la misma determinación que lo ha caracterizado desde joven. Esta decisión tuvo consecuencias profesionales, con proyectos pospuestos o cancelados, y las grabaciones durante la pandemia se convirtieron en un desafío aún mayor. Establecer protocolos especiales, y la tensión en los sets era palpable. Algunos compañeros de elenco expresaron su preocupación, mientras que otros lo apoyaron abiertamente. La prensa, una vez más, convirtió su decisión personal en un titular de primera plana. A pesar de las controversias y las dificultades, Sebastián mantuvo su profesionalismo. Se sometía a pruebas frecuentes y cumplía rigurosamente con todos los demás protocolos de seguridad establecidos por las producciones. Su dedicación al trabajo y el respeto hacia sus colegas nunca cambiaron. Incluso en medio de las diferencias de opinión, esta etapa de su vida volvió a demostrar su enorme resiliencia. Aún enfrentando críticas públicas y desafíos profesionales, se mantuvo fiel a sus convicciones, siempre buscando el diálogo y el respeto mutuo. Como en otros momentos difíciles de su trayectoria, transformó los obstáculos en oportunidades de crecimiento personal. En medio de las turbulencias de la vida, una luz especial comenzó a brillar en el camino de Sebastián. Corría el año 2014 y el set de grabación de la telenovela Lo que la vida me robó se convirtió en un escenario mágico donde no solo dio vida a un personaje inolvidable, sino que también encontró el amor verdadero en Angelique Boyer. Lo que inició como una conexión natural entre compañeros de trabajo floreció con el tiempo en una relación profunda y auténtica, que hoy es ejemplo para muchas parejas del medio artístico. A diferencia de otros romances que suelen acaparar portadas y exponerse constantemente en redes sociales, Sebastián y Angelique eligieron un camino más discreto y genuino. Prefieren vivir su amor lejos de las cámaras y los flashes, disfrutando de las cosas simples y realmente importantes. La pareja adora pasar tiempo al aire libre, ya sea haciendo caminatas, andando en bicicleta o compartiendo un picnic en familia. Esta decisión de llevar una vida más reservada ha fortalecido aún más su unión, demostrando que es posible ser famoso y, al mismo tiempo, proteger la intimidad. A sus 48 años, Sebastián vive uno de los momentos más especiales de su carrera. Su disciplina y dedicación impresionan a todos los que lo conocen. Cada día, cuando la ciudad aún duerme, a las 5 de la mañana ya está en pie, listo para comenzar su rutina de ejercicios. No se trata solo de vanidad, sino de un compromiso profundo con su salud física y mental. Su alimentación está cuidadosamente planificada, eligiendo siempre alimentos que nutran su cuerpo y su mente. Además, mantiene sesiones regulares de terapia, consciente de que cuidar la salud emocional es tan importante como cuidar el cuerpo. Cada momento difícil que ha vivido,
cada desafío que ha enfrentado, Sebastián los ha transformado en aprendizaje. Las experiencias dolorosas del pasado no lo volvieron amargado, por el contrario, lo hicieron más fuerte y más sabio. Como un artesano que convierte piedras en joyas preciosas, supo usar sus caídas para crecer como persona y como artista. Sus trabajos más recientes revelan a un actor que ha madurado con el tiempo, como el buen vino. Ya no se conforma con interpretar siempre el mismo tipo de papel, busca retos, acepta personajes distintos y se arriesga con nuevas interpretaciones. Desde historias de amor que hacen suspirar al público hasta dramas intensos que invitan a la reflexión, Sebastián demuestra que cuando el talento se une a la dedicación, el resultado siempre es extraordinario. Detrás de esa sonrisa que conquista a millones de fans y del físico bien cuidado que tanto llama la atención, existe una historia de superación que pocos conocen. Sebastián ha sentido en carne propia lo que es pasar hambre, ha experimentado la tristeza profunda de la soledad, ha luchado contra la oscuridad de la depresión y ha temblado de miedo frente a los desafíos de la vida. Pero en lugar de rendirse ante la desesperación, convirtió cada obstáculo en una fuente de motivación. Como un árbol que se fortalece con los vientos más intensos, usó las dificultades como impulso para alcanzar nuevas alturas en lo personal y en lo profesional. Su historia nos recuerda que los verdaderos héroes no son aquellos que nunca caen, sino los que tienen el coraje de levantarse una y otra vez, sin importar cuántas veces sea necesario. Sebastián Rulli no es solo un galán de telenovelas, es la prueba viva de que nuestros sueños pueden ser más grandes que nuestros miedos. Ahora conoces la verdadera historia detrás de la sonrisa de Sebastián Rulli, una vida marcada por el dolor, la superación y el coraje, una historia que las revistas nunca mostraron. ¿Qué momento te impactó más? ¿El problema de salud que casi destruyó su carrera, los días de hambre en Europa o la fuerza que tuvo para nunca rendirse? Comparte este video con alguien que necesite recordar que incluso en los momentos más oscuros siempre hay esperanza. Y no olvides activar la campanita, porque tenemos muchas más verdades por revelar sobre tus artistas favoritos. Esta fue solo la primera de muchas historias que te demostrarán que detrás de cada sonrisa famosa existe una batalla que pocos conocen.